Nada más para que me confirme que se empezó a grabar. Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver una lección que nos va a servir de mucho cuando nosotros empecemos a crear trabajos para varias materias o investigaciones, ya que el tema del día de hoy es cómo insertar notas al pie y principalmente insertar bibliografías. El tema que vamos a ver hoy, como les digo, nos va a servir mucho cuando nosotros estemos trabajando con investigaciones o con trabajos especiales que nos encarguen nuestros maestros, ya que este tipo de referencias o este tipo de notas permiten que nuestros trabajos tengan una apariencia muchísimo más profesional y pues cuando estemos en la universidad o cuando estemos o nos dediquemos a un trabajo de investigación, pues vamos a poder dar todos los elementos necesarios para hacer válida nuestro trabajo o que tenga las referencias o las fuentes bibliográficas de donde se saca la información. Últimamente ha habido un revuelo en redes sociales por una maestra que a los alumnos en Derecho encontró que los muchachos no sabían que era una fuente bibliográfica y ellos la quisieron exhibir y la maestra les explicaba pues que era una fuente bibliográfica. Pues precisamente esto nos va a servir. Una fuente bibliográfica pues es de donde emana la información, por eso se llama fuente, porque de ahí emana la información que nosotros adquirimos o de donde nosotros nos basamos para nuestra investigación. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, pues nos va a permitir que nosotros podamos insertar de manera correcta la ficha bibliográfica. Existen ciertos formatos para que nosotros podamos colocar notas al pie y fichas bibliográficas. Actualmente existe una institución que se llama APA, que es una institución a nivel internacional que se dedica a regular la manera en la cual nosotros podemos crear citas bibliográficas. Entonces, sí es muy importante la sesión del día de hoy, porque a ustedes les va a permitir desde ahorita en bachillerato saber cómo se estructura esto que se llama formato APA y cómo ustedes de manera automática pueden configurar en nuestro programa de Microsoft Word cómo insertar una cita por medio de esta configuración que se llama APA. Entonces vamos a comenzar. Voy a mandarles la presentación. Primero leemos la parte teórica y después, como en las clases anteriores, nos vamos a la parte práctica para mostrarles cómo se realiza. Muy bien, para aplicar referencias, notas al pie y citas bibliográficas. Una referencia bibliográfica, como les decía, contempla un concepto sumamente amplio. Por ejemplo, en una referencia bibliográfica nos vamos a encontrar con todos los datos que necesitamos para ya sea identificar o localizar un documento de cualquier tipo. Por ejemplo, su autor, su fecha de publicación, el título donde se editó y quién lo editó. Así como si nosotros hicimos una investigación por internet, las direcciones electrónicas, en caso de que hayamos consultado un sitio por internet o de donde quiera que hayamos sacado nuestra información. Bien, para eso vamos a utilizar varias herramientas. Una de esas herramientas son las notas finales, las notas al pie y las citas. Lo primero que vamos a ver son las notas finales. Normalmente las notas finales, que también se colocan en la parte inferior de nuestro libro, se le llaman notas al pie y se muestran en la parte de abajo de nuestro libro. No hay que confundir con los pie de página. El pie de página es un formato general que vamos a utilizar en todo nuestro documento, como una numeración en la parte de abajo o como el nombre del libro, etcétera.
No, una nota al pie es un texto específico que tiene que ver con lo que estamos escribiendo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo un libro y vemos una palabra que tiene una letrita chiquita como superíndice al final de esa palabra, y nos vamos a la parte de abajo de la hoja y nos vamos a encontrar que ese número chiquito que encontramos ahí nos da una referencia de qué significa o cómo lo vamos a tomar o de dónde tomamos esa información. Esas son las notas al pie. Bien, para agregar una nota al final, vamos a dar clic en la posición donde vamos a agregar la nota. Luego de que le demos clic, vamos a irnos a referencias y vamos a darle en insertar nota normal. Ya una vez que hayamos realizado eso, vamos a irnos a, bueno, nos va a aparecer en el documento una marca de referencia. Generalmente es un número. Y al final nos va a aparecer esa misma marca que nos aparece en la palabra, pero nos va a aparecer al final del documento. Y ahí vamos a poder teclear el texto de la nota al final. Y luego podemos regresar a nuestro documento haciendo doble clic en la marca de la nota. Vamos a realizarlo de manera práctica. Voy a dejar de compartir la presentación para presentarles mi pantalla completa para que vean cómo se hace desde Word. Bien, ya les debe de comenzar a aparecer mi pantalla. Estamos en Microsoft Word. Voy a abrir un documento. Hemos estado trabajando, bueno, yo he estado trabajando con este documento desde el inicio. Muy bien, aquí tenemos nuestro documento de Word. ¿Cómo vamos a insertar las notas? Dependiendo de la versión, porque vamos a encontrarnos con distintas maneras de hacerlo dependiendo de la versión. Ustedes pueden tener la ficha que se llama referencias. Miren, yo aquí tengo, se checan en mi Word, esta ficha de opciones que se llama referencias. Aquí está, referencias. O ustedes lo encontrarán en la opción de insertar. Yo aquí en insertar no me aparece, pero a lo mejor a ustedes les aparece en la opción de insertar. Y habrá otras personas que no les aparecerá en la opción de insertar ni en la opción de referencias. Todo depende de la versión de Word con la que contemos en nuestra computadora. Pero es muy sencillo encontrarla. En caso de que no encontremos la pestaña referencias como la tengo yo, o que no aparezca en la pestaña de insertar la opción para insertar notas, vamos a colocarnos en la parte superior donde dice buscar y aquí vamos a colocar notas al final. Si ustedes checan, yo puse notas y aquí ya me aparece la opción notas al final. Esto es porque esta característica de Word sí es distinta en cada versión. Entonces, en unas versiones nos lo vamos a encontrar en la ficha referencias, que es la más común, pero en otras nos las vamos a encontrar en la ficha de insertar. Entonces, les comento, o está en insertar o está en referencias. En su libro nos dice que está en referencias, pero el fin de semana que yo lo estuve checando con otras versiones de Word, me di cuenta que no todas las versiones tienen la de referencias, pero la gran mayoría la debe de tener. Y si no tienen referencias y no aparece en insertar, colóquenlo en buscar. Aquí ponen en buscar, escriben la palabra notas y de manera automática aquí le aparece nota al final.
Y aquí ya, si checaron, me apareció la nota. Voy a deshacerlo para mostrarles cómo se va a hacer en realidad. Bien, en las instrucciones nos decía que primero tenemos que colocarnos en el lugar donde vamos a agregar la nota. Por ejemplo, yo aquí tengo este texto y en este texto yo quiero colocar una nota sobre la palabra deseo. Entonces me voy a colocar aquí en la palabra deseo, me voy a ir a referencias y en referencias voy a seleccionar la opción nota al final. Aquí le doy clic en la opción nota al final y me va a mandar directamente hasta el final de mi documento. Y si checan, me puso este símbolo, que es como una I. Si lo checan, ahí está ese símbolo. Y ahí yo voy a escribir, por ejemplo, la palabra deseo. Le coloco deseo, los puntos, gusto o anhelo de una persona. Porque es una nota. Así, le doy enter y le doy doble clic aquí, como decía, y si checan, me mandó a donde yo puse mi nota, y aquí me aparece deseo, y aquí está el simbolito de mi documento. ¿Esto qué significa? Que esta palabra tiene una aclaración o tiene una nota. Esa nota puede ser al final de nuestro documento, como es el caso, me voy a ir al final de mi documento, aquí es el final de mi hoja 1, de mi página 2, 3, y al final, aquí tengo mi nota al final del documento. Bien, entonces es sumamente sencillo, solamente donde queramos insertar nosotros una nota, nos colocamos después de la palabra en donde vamos a insertar la nota. Por ejemplo, yo aquí tengo, vamos a colocar que esto que dice tus metas, lo voy a poner comillas para decir que todo esto significa lo siguiente que voy a colocar. Le voy a poner en insertar nota al final, y ahí ya me aparece la doble I, porque esta es la segunda nota, y aquí voy a colocar que las metas deben de poder cuantificarse para poder agregar un valor como logrado o no logrado. Entonces aquí me voy, doy doble clic y me manda a donde le puse la otra nota al pie. Si checan, aquí lo voy a marcar. Aquí está la segunda nota al pie. Entonces, ¿esto de qué me va a servir? Esto me va a servir para yo poder hacer aclaraciones o poder insertar fichas bibliográficas. Por ejemplo, digamos que esto lo tomé de un libro, entonces aquí le voy a poner en nota al final y aquí voy a poner de qué libro lo tomé. Por ejemplo, Herrera y Montes 2018. ¿Sí? Entonces esto me va a permitir a mí poder generar notas al pie, alguna nota específica, etcétera. Bien, ahora, ¿cómo vamos a agregar notas al pie? La nota al final va a ir al final de nuestro documento. La nota al pie va a ir en nuestra misma hoja donde coloquemos nuestra referencia o donde coloquemos nuestra nota. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir igual, menú referencias, y vamos a darle en la opción insertar nota al pie. Nos va a mostrar la referencia o la marca de referencia en el documento y se va a añadir la marca de la nota al pie en la parte inferior de nuestra página. Tecleamos el texto que corresponda a nuestra nota al pie. Para regresar al documento, le damos doble clic en la marca de nuestra nota al pie. Vamos a realizarlo ahora.
para ver las diferencias. Por ejemplo, aquí yo ya tengo que un deseo, esta es una nota al final. Ahora vamos a colocar, por ejemplo, familia. Vamos a colocar una nota al pie. Nos vamos a referencias y si checan, aquí está la opción insertar nota al pie. Nota al final nos aparece como una hojita y nota al pie nos aparece una A y una B junto con un número en superíndice. Aquí le doy a insertar nota al pie y aquí ya me apareció el símbolo, por ejemplo, 1, familia, ponemos grupo de personas que comparten lazos sanguíneos, porque eso es una familia. Entonces aquí le doy doble clic y si checan aquí me aparece formar una familia y me aparece el número en superíndice. Este número chiquito que está más arriba se le llama superíndice, pero la nota me la coloco dentro de la misma página. Miren, aquí estoy en la misma página. ¿Cuál es la diferencia? Que la nota al pie va en la misma hoja, la nota al final, como lo pusimos aquí en deseo, la nota al final va al final de nuestro documento. La nota al pie va en la misma página, aquí está la nota al pie, número 1, en la misma página, número 1, grupo de personas que comparten lazos sanguíneos. Nota al final, por ejemplo, esta que dice deseo, está hasta el final de nuestro documento. Después vamos a ver la administración de la posición de las notas al pie. Las opciones para administrar las notas al pie y las notas al final las vamos a encontrar en el cuadro notas al pie y notas al final, que se encuentra en la pestaña referencias. En el botón indicador, es como una flecha pequeñita para abrir el cuadro de notas al pie y notas al final. En este cuadro vamos a poder seleccionar cualquiera de las opciones que nos presenten. Se recomienda, antes de que nos vayamos a insertar, seleccionar la posición en donde quieres que se apliquen los cambios, ya sea en todo el documento o en una sección en específica. Y podemos cambiar la posición de las notas al pie haciendo clic en notas al pie o en final de la página o por debajo de la selección. Vamos a realizarlo. Ya nos vamos a nuestro documento. Aquí en este, miren, aquí está. Entonces aquí me voy a colocar y me voy a ir a la opción de notas al pie. Para poder entrar a la configuración, nos vamos a ir a esta flechita que está en la parte inferior derecha de donde están las opciones de notas al pie y le vamos a dar clic. Y aquí nos va a aparecer en dónde vamos a colocar nuestras notas al pie. La nota al pie la podemos colocar al final de la página o por debajo de la selección y las notas al final las vamos a poder colocar al final de la sección o al final del documento. También podemos modificar el diseño de nuestras notas al pie. El diseño de la nota final, podemos cambiar el formato, qué tipo de números vamos a utilizar, si queremos utilizar marcas personales, en qué queremos iniciar, si va a ser una numeración continua o una numeración de que cambie en cada sección, y si queremos que los cambios se apliquen a todo nuestro documento o solamente a una sección. En las notas al pie nos va a permitir diseñar, si queremos que sea por columnas, que sea por en distintos formatos o aplicar cambios a todo el documento o a alguna parte del documento. Por ejemplo, yo aquí coloqué que deseo sea una nota al final. Ustedes recordarán, miren, me voy a salir, le doy doble clic aquí en el número 1 y me manda hasta el final. Es decir, que yo coloqué
que esta nota, perdón, esta nota de deseo sea una nota al final. Pues bien, me voy a colocar aquí, me voy a ir a notas al pie y decido que ya no sea una nota al pie, sino que, por ejemplo, perdón, selecciono, me voy a notas al pie y yo aquí le voy a colocar que va a ser una nota al pie al final de la sección. Le doy en convertir y le pongo aquí que me lo intercambie y si checan ya me cambió lo que tenía y ahora deseo se encuentra en el pie de mi página, ya no se encuentra al final de mi documento, sino que me lo puso aquí en el pie de mi página. Entonces yo aquí con las opciones de notas al pie, a mí me va a permitir jugar en cuanto si yo quiero que estén en la misma hoja o al final de mi documento o al final de la sección de mi documento. Podemos cambiar o configurar los formatos de las notas finales, es lo que ya hicimos ahorita. Y si los datos están en columnas, le podemos dar clic en notas al pie y en la lista columna y vamos apartando de diseño de nota al pie. Nos va a pedir el campo o las columnas y por último hacemos clic en el número de columnas que deseamos. Esto es siempre y cuando la información se encuentre en columnas, pero lo vamos a encontrar en este mismo espacio. Nos vamos aquí a la opción que se llama, que es con la flechita, y aquí nos aparece si está en la columna 1, si está en la columna 2, columna 3, columna 4, etcétera. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo colocar notas finales, notas al pie y citas bibliográficas. Ahora vamos a ver cómo vamos a insertar una cita bibliográfica. Podemos utilizar los marcadores que ya vimos en el periodo anterior para poder identificar un texto que querramos revisar más adelante para no tener que desplazarnos durante todo el documento y poder localizarlos inmediatamente. Ya una vez que nosotros tengamos nuestros marcadores, pues vamos a poder insertar citas. ¿Cómo vamos a insertar citas? Nos vamos a la pestaña Referencias. En la pestaña Referencias nos vamos a encontrar con el grupo Citas y Bibliografía. Ahí en Citas y Bibliografía le damos clic en la flecha que se sitúa junto a Estilo. Seleccionamos el estilo que queremos usar para la cita y la fuente de información. Y ahí vamos a utilizar el estilo MLA para las ciencias sociales o el estilo APA para las citas y las fuentes de información. Damos clic al final de la frase o del fragmento del texto que vamos a desear y luego le hacemos clic en insertar cita en la pestaña Referencias, Grupo de Citas y Bibliografía. Vamos a realizarlo ahora aquí. Por ejemplo, yo aquí me voy a ir a la opción Referencias. Digamos que estamos en inicio, aquí busco inicio, insertar, diseño, disposición, referencias, y aquí nos vamos a encontrar con este grupo que se llama citas y bibliografía. Voy a explicar más allá de lo que nos dice el libro. Aquí en el libro nada más nos dice cómo insertar, pero vamos a ver las distintas opciones que nos aparecen. Nosotros cuando vayamos a insertar un libro, vamos a darle en administrar fuentes. Cuando le damos en administrar fuentes, nos aparece las fuentes que nosotros ya tengamos agregadas en nuestro documento. El formato APA es un formato que para muchas personas es un poquito complicado de entender, pero si nosotros sabemos cómo configurar nuestro documento en Word, no vamos a encontrarnos con ningún problema. Nosotros aquí, por ejemplo, si le damos en nuevo, nos va a aparecer esta otra ventanita, en la cual
nosotros vamos a poder insertar los datos generales de nuestro libro. Vamos a poder seleccionar si es un libro, si es una sección de libro, si es un artículo de revista, si es un artículo de un periódico, si es una acta de conferencia o es un informe. Vamos a capturar un libro. Aquí vamos a poner libro. Luego colocamos el autor de nuestro libro. Por ejemplo, el libro que nosotros utilizamos en nuestra materia es de Héctor Antonio González González. Ese es el autor de nuestro libro. Luego nos dice el título, pues se llama Informática 1. ¿En qué año? Eso pues se encuentra, como ustedes ya lo debieron de haber estudiado, tanto en la primaria como en la secundaria, se encuentra en las primeras hojas. Por ejemplo, aquí dice que esta fue en el año de 2015. La ciudad fue en la Ciudad de México. ¿Y qué editorial? Por ejemplo, aquí la editorial es Bookmark. Le damos en aceptar. Y aquí ya nos aparece, por ejemplo, el formato de cómo se cita. Por ejemplo, aquí está González, Héctor Antonio González, Informática 1, 2015. Así es como se cita el documento. Por ejemplo, aquí vamos a poner que yo esto lo copié de ese libro. Entonces me voy aquí, al final, coloco en la opción de insertar cita y aquí me va a aparecer ya los autores que yo haya agregado. Le doy en clic y si ustedes checan, aquí me aparece González 2015, pero en la parte final de mi documento me aparece, perdón, no me apareció, es que esta es una cita sencilla, perdón. Bueno, pero aquí me aparece cómo se citó. Entonces, para que me aparezca a la final de mi documento, aquí me voy a bibliografía y en bibliografía me aparecen distintas opciones. Puedo insertarlo como bibliografía, como referencias o como trabajos citados. Entonces, por ejemplo, yo aquí le doy en bibliografía y aquí me aparece bibliografía y los libros que yo haya consultado. Muy bien. Así es como nosotros vamos a poder insertar nuestra bibliografía y nuestras citas. Si ustedes checan aquí en referencia, donde dice estilo, me aparece si quiero que sea en APA sexta edición, que es la más actual, APA sexta edición, o la 15ª edición de Chicago, o la edición o el formato GB 7714, el formato Ghost, ya sea por nombre o por título, el formato Harvard, el formato IEEE, el ISO 690 como elemento y fecha, o el ISO 690 de referencia numérica, el MLA, el CIS 02 o el Turubian. Estos son los formatos que nosotros pudiésemos insertar fichas bibliográficas, pero muchos de esos formatos ya no se utilizan. Por ejemplo, el ISO 690 ya quedó obsoleto. Actualmente solamente se utilizan dos formatos principalmente, que es el MLA y el formato APA. Pero aquí no vamos a tener ningún problema en caso de que ustedes tengan un maestro en la universidad que les digan, me van a insertar una ficha bibliográfica en el formato ISO 690 por fecha. Entonces aquí nos aparece tal cual como lo vamos a colocar. Por ejemplo, aquí voy a insertar la ficha en voy a insertar la
cita en el formato ISO 690, le doy en insertar cita y ahí ya me aparece cómo lo coloco. Ahora me voy a ir al final para insertar la bibliografía. Por ejemplo, si me voy a ir a la bibliografía, me voy a insertar bibliografía y miren, aquí este es un formato en el formato ISO. Este es el formato en el formato APA y ahí vamos a poder insertar en los distintos formatos que nos aparezcan. Les recuerdo, debemos de colocar siempre nuestras fuentes. Si nosotros llegamos 7 libros, aquí capturamos los datos de los 7 libros y vamos a ir colocando nuestras citas y nuestras referencias de acuerdo a lo que necesitemos. Es recomendable que usen las notas al pie y las notas al final para explicar o comentar las secciones del documento o para aportar referencias de texto. Las notas al pie se colocan en la parte inferior de la página, mientras que las notas al final se colocan en una página en la parte final de nuestro documento. Una nota al pie o una nota al final consta de 2 partes. Primero, la marca de referencia de nota y el texto de la nota correspondiente. Esas son las 2 partes que van a conformar nuestras notas al pie y nuestras notas al final. La marca de referencia y el texto de la nota. Las notas al pie y las notas al final difieren a las citas, ya que son referencias entre paréntesis que se sitúan en la línea del texto. La información de la fuente almacenada en la herramienta citas o en el administrador de fuentes puede utilizarse para crearse citas, una lista de trabajos citados o la bibliografía. Sin embargo, no podemos utilizar la información de la herramienta citas o el administrador de los orígenes para crear pies de página o finales, ni para crear una lista de libros citados o de bibliografía. Esa es la gran diferencia que hay entre las notas al pie y las bibliografías. Aunque de manera que nosotros impresa veamos que son muy parecidas, sí hay diferencias. Las notas al pie solamente para aclarar algo referente a nuestro texto y las fichas bibliográficas o las fuentes citadas pues son aquellas que nos van a permitir mostrar cuáles son las fuentes en las cuales nosotros nos basamos para la información que colocamos en nuestro texto. ¿Cómo insertamos una ficha bibliográfica? Nos vamos a insertar o crear una bibliografía. Nos colocamos en la parte del documento donde vamos a insertar la bibliografía, nos vamos a la pestaña referencias, grupos citas y bibliografía y ahí nos va a aparecer la bibliografía de acuerdo al diseño que nosotros querramos. Esto ya lo hicimos, nos vimos aquí, nos vamos en donde yo quiero insertar mi bibliografía. Aquí ya tengo la bibliografía, que fue lo que hicimos. Insertamos nuestra bibliografía. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a la parte donde la vayamos a insertar. Por ejemplo, la vamos a insertar en esa parte. Nos vamos a bibliografía. Aquí le damos en insertar y le damos con el formato que nosotros querramos insertar. Si yo tengo 5, 6, 7 documentos, en el momento en el que le doy bibliografía, me van a aparecer todos los documentos en esta parte, que no es lo mismo a que si tengo 7 libros capturados y aquí me voy y le doy en insertar cita, aquí me van a aparecer los 7 libros, pero solamente voy a seleccionar el libro en el que me basé y ahí me va a colocar nada más el libro en el que me basé. Esa es la diferencia entre insertar una cita, insertar la bibliografía e insertar una nota al pie. ¿Cómo vamos a cambiar los estilos de nuestra cita? Nos damos en agregar nueva fuente, le damos clic en la flecha situada junto al tipo de fuente bibliográfica e iniciamos la información de la fuente. Para agregar un marcador de posición para crear una cita,
le damos en crear nuevo marcador de posición. Esto ya lo vimos en el periodo pasado, cómo insertar marcadores, y nos mostrará un signo de interrogación junto a las fuentes de marcador de la posición del administrador de fuentes. Capturamos la información bibliográfica referente a la fuente de información, y si requerimos añadir más información de una fuente, damos clic en la casilla de verificación, mostrar todos los campos bibliográficos, y podemos crear nuestra bibliografía. Vamos a hacerlo ahora de manera práctica. Primero, agregar la información de una fuente. Nos vamos a agregar fuente. Aquí está el administrador de fuentes. Y aquí le damos en agregar una fuente, que a mí me aparece como nuevo, y aquí vamos a agregar todos los datos de nuestra fuente. Y por ejemplo, aquí viene el marcador de posición. Si nosotros vamos a utilizar marcadores, aquí colocamos el nombre de nuestra marcador. Y por ejemplo, aquí tenemos la opción de mostrar todos los campos bibliográficos, que es lo que les decía. Podemos insertar todos los datos que sean en referencia a nuestro documento, a nuestro libro. Entre más información le coloquemos, obviamente más exacta y menos problemas vamos a tener en el momento de colocar nuestra bibliografía. Si, por ejemplo, nosotros vamos a citar una sección de libro, aquí le damos a sección de libro y aquí nos va a preguntar qué páginas. Si ustedes checan el libro completo, no me aparece esa opción. Le voy a dar el libro completo. No me aparece páginas. Pero si le doy en sección de libro, aquí me aparece qué páginas del libro son las que estoy consultando. Aquí nos aparece un artículo de periódico y estas opciones nos van a ir cambiando dependiendo de qué tipo de fuente bibliográfica estemos utilizando. Muy bien, ahora, ¿qué actividades vamos a realizar? Vamos a realizar la actividad de aprendizaje que se encuentra en su libro en la página 134. Es la actividad de aprendizaje número 5. ¿Qué nos pide esta actividad de aprendizaje? Transcribir o copiar a un documento nuevo de Word un cuento o un artículo breve. Vamos a realizar una investigación, es decir, vamos a realizar varias consultas en distintos documentos. Por ejemplo, si ustedes escogen un tema, no sé, conejos, y me van a poner, pues, los conejos viven en tal parte, los conejos comen, me van a investigar en varias fuentes distintas que hablen sobre conejos. Van a insertar en el texto notas al pie en varios puntos, por lo menos 5. Quiero por lo menos 5 notas al pie en todo el documento. Es decir, si ustedes lo hacen de 3 hojas, deben de ser entre esas 3 hojas por lo menos 5 notas al pie. Y quiero por lo menos, esto no viene aquí en la práctica, pero apúntenlo, por lo menos 5 notas al final. Es decir, que van a ser 10 notas. 5 notas al pie y 5 notas al final. Las notas al pie van en la misma hoja, las notas al final van al final del documento. Van a utilizar la distribución de ideas y la organización de fuentes informativas. ¿Qué significa eso? Que van a insertar bibliografía y van a citar. ¿Qué es una cita? Ustedes van a copiar tal cual un pedacito del texto, lo ponen entre comillas y lo colocan como cita. Y al final del documento me van a crear una bibliografía. Se pueden basar en los formatos que aparecen en sus libros de texto, donde nos aparece, por ejemplo, al final, nos aparecen las bibliografías o las fuentes consultadas. En su libro, en la página 158, nos aparecen toda la bibliografía del libro, es decir,
en qué libros se basó el autor de nuestro libro para poder generar ese documento. Y nos vamos a encontrar las referencias electrónicas, etcétera. Eso es lo que van a realizar. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensaje y yo con mucho gusto los atiendo. Nada más les repito que sea en un horario de trabajo, porque luego me mandan mensajes a las 10, 11 de la noche y esos con toda la pena, pero no puedo responder esos mensajes. Entonces, por mi parte, eso sería todo. Creo que sí es un poquito complicado el tema de hoy. Entonces, en aproximadamente 20 minutos, media hora, publico nuevamente la clase del día de hoy para que la puedan ver, para que vuelvan a ver los pasos para insertar una cita, para volver a ver los pasos para insertar una nota al pie y una nota al final. Vean el video la cantidad de veces necesarias para que ustedes entiendan el tema, porque este tema, como se los dije al principio de la clase, les va a servir mucho para sus trabajos de cualquier materia donde les pidan bibliografía, para sus trabajos de metodología de la investigación, para sus trabajos en la universidad y principalmente para su tesis. Una cantidad increíble de personas no se titulan a tiempo porque no saben crear referencias o fuentes de información en su documento, porque no saben citar. Entonces es muy importante este tema. A lo mejor ahorita ustedes creen que no nos va a servir, pero si ustedes van para la universidad, insertar citas, insertar notas al pie, insertar notas al final, va a ser esencial para los documentos y las tareas que ustedes entreguen. Entonces, por mi parte, eso sería todo. Nos vemos en la clase yo les doy clases a ustedes hasta el día miércoles. Nos vemos el miércoles. Que tengan un excelente inicio de semana. ¿Cuándo se entrega esta tarea? Esta tarea se entrega el próximo viernes. De hecho, vamos a tener distintas tareas que se van a entregar el viernes y el lunes se entrega un proyecto que les voy a encargar en la siguiente clase. Ok, entonces por mi parte eso sería todo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, profesor. Buen día. Hasta luego, profe, que tenga un buen día.